Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenido a una nueva presentación de ponencia aquí en los octavos coloquios de Derecho Animal 2023, instancia académica organizada por la Universidad Central Región de Coquimbo y la Universidad de Atacama. Junto con agradecer el espacio dado, les cuento que esta investigación lleva por título Las disputas discursivas de una demanda ciudadana, los derechos de los animales a la luz de la discusión constitucional en Chile. Soy Luis Felipe Caneo Meneses, magíster en Historia de Chile Contemporánea de la Universidad Alberto Hurtado, además de director ejecutivo de Equipo de Protección Animal EPA Chile y su medio epanews.cl y, por cierto, investigador de las fundaciones ABA Chile, GEDA Chile y Callejeritos de la Vega. Si analizamos nuestra historia reciente como país, podemos señalar que un elemento que se repite durante el último tiempo apunta precisamente al planteamiento de generar una carta magna, una constitución nacida de la democracia, la cual, señala los políticos y otros actores sociales, busque reflejar las demandas actuales de nosotros, los ciudadanos. Temática que ha estado presente desde mediados de la década del 2000 en forma recurrente, en forma periódica, a causa de diversas coyunturas políticas, hasta transformarse en un elemento principal, importante, luego el estallido social, al ser uno de los puntos principales del acuerdo por la paz, i- instancia firmada por distintos sectores políticos que buscaba precisamente una salida institucional al estallido social generado a fin del año 2019 bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Dentro de este contexto, las diversas causas sociales, donde el animalismo no fue la excepción, estuvieron haciéndose presentes, planteando sus demandas y buscando reflejarse en la carta. Ese es el contexto que guía nuestra investigación, donde tomamos como referencia la ley de tenencia responsable como el inicio de una época que marca una ampliación de los derechos de los animales. Y eso se ve reflejado de cómo poco a poco se va dejando atrás el concepto de tenencia responsable y se pasa a una idea de convivencia responsable, que no es solamente darle agua y comida, sino también preocuparse de otras necesidades como la cognitiva, la de interacción social, entre otras. Dentro de este contexto es clave comentar dos puntos. En primera instancia, para comprender la importancia y los dilemas que surgen a nivel discursivo de la inclusión de los derechos de los animales como principio constitucional, tenemos que tomar en cuenta que la protección de los animales es una demanda ciudadana transversal que tiene apoyo de los distintos sectores políticos sociales. Pero el enfoque que plantea cada uno de estos actores marca la diferencia y eso también se explica y se entiende por otro punto. Al analizar la historia del movimiento animal en Chile, del animalismo en Chile, vemos cómo hay mención al cuidado animal desde fin del siglo XIX en instancias como el Código Penal. Pero en aquellos años el enfoque, que eso también se ve reflejado en el trabajo a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, de entidades como la Sociedad Protectora de Animales Benjamín Vicuña Maquena o Carlos Puelma, era privilegiar el cuidado de los seres humanos por sobre el cuidado animal. ¿En qué sentido? En que se hablaba continuamente de la necesidad de proteger a los animales desde un punto de vista económico, porque si no cuidaban al animal, lo maltrataban, podían perder la principal fuente de sustento de muchas familias de escasos recursos. Y el punto de vista cultural apunta a una idea de civilización barbarie. ¿Bajo qué criterio? Que esta civilización barbarie era que nosotros somos civilizados, tenemos satisfechas nuestras necesidades fisiológicas, biológicas, y por eso tenemos acceso a la razón. En cambio, los brutos, los que no tienen para vivir, los que apenas les alcanza, están en una barbarie, no tienen acceso a la razón, a la civilización. Y eso queda muy reflejado, por ejemplo, en todas las obras que se construyen para el centenario de nuestro país. Ejemplo de aquello, el Museo de Bellas Artes o la Estación Central. Esa mirada en torno a la protección de los animales va cambiando hacia mediados del siglo XX, donde poco a poco hay menciones a qué, al cuidado de los animales, a la importancia de ver
que los animales no sean sometidos a sufrimiento innecesario. Y acentuado especialmente durante la década de 1990 con la firma de acuerdos comerciales, donde la contraparte le presiona a Chile para que precisamente incluya dentro de su normativa esos puntos de bienestar animal. Especialmente esto se da con los acuerdos firmados con la Unión Europea. Acá vemos como antes la preocupación era fundamentalmente privilegiando lo humano y ahora hay una ampliación considerando las realidades de todos los animales y su necesidades no solamente de comer y tomar agua, sino de otra índole. Dentro de este contexto se preguntarán ustedes, ¿qué buscamos nosotros? Lo que nosotros queremos lograr es caracterizar y analizar los discursos que se han generado a lo largo del tiempo en torno a la protección de los animales bajo un prisma de la discusión constitucional que actualmente se está generando en Chile. ¿Y cómo se va a concretar aquello? A través de un análisis del discurso que se manifiesta en las distintas coberturas de prensa que se han generado durante el último tiempo. Y para aquello nos guiamos en base a dos términos, de movimiento social, que siguiendo autores como Almeida, lo define como un conjunto de personas común y corriente que buscan concretar un cambio, lograr una meta en común, generar un cambio social importante. Esta gente son externa al poder institucionalizado. Los elementos central que caracterizan un movimiento social se podrían resumir en movilización colectiva sostenida, una historia colectiva en común, grupos sociales que se sienten excluidos no necesariamente en términos económicos, sino que el Estado no satisface las demandas que ellos plantean como entidad y que perciben en línea con lo anterior perjuicios sociales, económicos o ambientales, ya sea esto en términos prácticos como discursivos. Y el segundo término alude a la experiencia. Siguiendo los planteamientos de Martín Yay, podemos ver la experiencia se entiende a partir de la interacción que se da entre nuestro interior y el exterior que marca el escenario a través del cual se mueve nuestra interioridad. Y eso, de acuerdo al autor, explica los cantos en plural que es la vida y que de alguna u otra forma van marcando los distintos movimientos como el animalismo, que hoy en día goza de un gran protagonismo en la escena pública a lo largo y ancho de nuestro país. La hipótesis que planteamos en este contexto es que si bien hay un consenso de la necesidad de proteger a los animales, la problemática de fondo que explica las distintas miradas que hay en torno al tema apunta a qué? A que no somos un movimiento social propiamente tal. No hay un consenso, no hay una historia en común que haga de sostén a las demandas y que permita actuar colectivamente organizada. Tenemos diversos grupos que trabajan abnegadamente, eso es súper destacable, pero todos esos grupos no interactúan entre sí, salvo casos muy concretos. No hay una historia en común que se sociabilice con elementos que marquen una identidad y todo eso va perjudicando y va debilitando la posibilidad a la larga de unir fuerzas y generar consensos, sobre todo en instancias históricas como la discusión de una nueva constitución para nuestro país. Y eso explica la diversidad discursiva que existe hoy en día en torno a la temática. De esta manera podemos hablar que cuando vemos el planteamiento de la inclusión de los derechos del animal en la Constitución, tenemos 5 grandes miradas. El cuidado animal vía leyes, que en otras palabras alude a no incluir los derechos de los animales como principio constitucional, sino a trabajar todo aquello vía legislativa, en largos proyectos que tardan años en salir en el Congreso, si es que logran promulgarse como ley. En segundo término, privilegiar la naturaleza como sujeto de protección, darle la relevancia de la naturaleza y a partir de eso ir destacando sus distintos elementos, entre esos están los ecosistemas, los animales, la flora, la fauna, etcétera, etcétera, etcétera. En tercer término, dar la categoría de sujeto tanto a los animales como a la naturaleza, como dos entes independientes que son claves, son importantes, pero que es necesario en términos jurídicos y políticos tratarlo en forma independiente para que de esa manera se pueda avanzar la protección de cada uno de ellos.
El cuarto punto tiene que ver con la sintiencia. Sintiencia en lo que se relaciona a consignar como principio constitucional que los animales sienten, y a partir de aquello dicen de la gente que defiende este pensamiento, como en el caso de la Fundación Vegetariano Soy, lograr cambios en los niveles jurídicos inferiores, como a nivel legislativo. Y la última mirada alude a los sujetos especiales de protección. Los sujetos especiales de protección se refiere precisamente a no solamente buscar que los animales tengan derechos, sino lograr un deber estatal de que tienen que garantizar esos derechos, esa protección. Y dentro de este contexto, de esta línea, hemos distinguido distintos focos, dilemas discursivos, dicotomías discursivas. Por ejemplo, por un lado vemos la de Editorial El Mercurio, que señala que más que un aporte, esta idea de sujetos especiales de protección va a restringir toda la posibilidad de generar un sistema discursivo, retórico, jurídico más robusto en protección de los animales, temas que en teoría, según dicho periódico, no están todavía tan claros. Y especialmente enfatiza que no se le puede dar la categoría de sujeto moral a los animales. Pero por otro lado, el abogado Israel González, a través de una columna publicada en EPA News durante el mes de marzo del año 2022, indica que a la larga el derecho reconoce la posibilidad de darle derechos, una categoría como tal, a entidades que no sean propiamente humanas. Y en eso podríamos considerar a los animales no humanos, y que el mejor reflejo de aquello tiene que ver precisamente con qué, se preguntarán ustedes, con el tema de las personas jurídicas, porque las personas jurídicas, ¿qué es en la práctica? Son entidades que están creadas en un papel, en un documento, pero no hay una expresión física de estas entidades, más allá de los papeles y en los eventuales inmuebles donde funcionan estas personas jurídicas, entendidas en un sentido amplio. En consecuencia, en este primer tópico de disputa discursiva, vemos que la categoría de sujeto, derecho y también de reconocimiento de los mismos son los principales elementos que pueden explicar las distintas miradas que hay en torno al tema, si vemos esta materia en particular. Lo otro tiene que ver con la disputa discursiva de lo trabajamos vía constitucional y o legislativa. Nuevamente, en una editorial del Mercurio se alude a que al hablar de sujetos especiales de protección va a restringir el trabajo del legislador, en cuanto a que le va a poner muchas trabas a, por ejemplo, a las actividades alimentarias, agropecuarias, entre otras. Y que eso no va a facilitar las cosas, sino va a alargar administrativamente, jurídicamente y políticamente todo lo que tenga que ver con la protección de los animales y las actividades que se utilicen, se ocupen ellos. En consecuencia, dicen que no lo ven como un aporte porque también se complica el tratamiento por parte de la autoridad frente a eventuales daños, desequilibrio ecológico, como pueden ser la especie foránea y plagas, que según el diario, bajo esta lógica de sujeto especial de protección, no se podría tratar a aquellos animales, ni verlos como política pública frente a cuando sean consideradas plagas. Bajo este contexto, vemos una opinión contraria, que es la de la abogada Mónica Madariaga, de Fundación APLA, quien en una columna publicada en epanews.cl durante el año 2021 dice lo siguiente, que los animales de por sí tienen intereses, que hay que velar por su protección y que en consecuencia, bajo esta lógica, es factible considerarlo, incluirlo, la Carta Magna. Y cito especialmente lo que dice hacia el final de su columna. Sí, nos parece que deben ser protegidos en atención a sus intereses y no a los nuestros, debido a que ellos tienen objetivos y aspiraciones independientes a los nuestros, los cuales son vivir una vida en la que se evita el sufrimiento, buscando a sí mismo la mejor cantidad de experiencias placenteras.
una mirada global en lo que corresponde a las necesidades de los animales. El tercer punto alude a la sintiencia. La sintiencia, hay un consenso de que los animales sienten, viven experiencias, viven lo que viven. Y eso incluso es reconocido por la ciencia a través de declaraciones como la de Cambridge que se dio el año 2012. Pero, ¿cuál es la utilidad de la sintiencia en términos jurídicos? Es ahí la diferencia, porque por un lado, fundaciones como la de Vegetariano Soy establece la argumentación de que dándole la categoría de principio constitucional a la sentencia se podría trabajar de mejor manera todo lo que tiene que ver con la protección de los animales. Pero por otro lado, hay otro grupo que señala que la sentencia, si bien es importante, es relevante, no conlleva ningún cambio jurídico real. Porque por un lado decimos los animales sienten, los animales no son seres muebles, pero por otro se sigue de alguna u otra manera hablando de los animales bajo un régimen de propiedad, se sigue de alguna u otra manera siguiendo con el mismo mecanismo de persecución del maltrato animal, no se genera ninguna transformación que vaya en beneficio de los animales. Y ahí otro elemento que coincidimos en cuanto al planteamiento de EPA News apunta a qué? A que son importantes los triunfos morales, pero hoy en día se necesitan triunfos concretos, reales, a favor de nuestros animales. Ya no estamos en la década del 2000 en que una declaratoria en ese sentido s- habría que aplaudirla de pie. Ahora se necesitan avances en línea con los descubrimientos y con las discusiones que actualmente se están dando. Y eso es el foco que se tiene que discutir, conversar, avanzar, no triunfos morales. Y el último punto tiene que ver con el ecologismo y animalismo. ¿Dónde colocar el foco? Lo que vemos acá, contrario a lo que se puede pensar en un inicio, si bien hay grupos minoritarios que marcan la diferencia en cuanto al animalismo y el medio ambiente, a la larga y en términos generales, hay coincidencia en que se debe proteger a la naturaleza, sus componentes, los animales. Pero ¿cuál es el foco de eso? ¿Dónde hay que hincar la política pública? Es ahí el dilema. Porque, por ejemplo, vemos acá una campaña de distintas entidades que apunta a relevar la conservación del medio ambiente en la discusión constitucional, donde entre otros pilares hablan de qué? De la naturaleza en el centro, la protección, restauración y conservación, la gobernanza ecosistémica, mayor y menor inversión en la naturaleza, bajo una lógica de sostenibilidad. Y en ese sentido, si lo vemos en un sentido amplio, aborda animales, pero no como un elemento en particular. Las declaraciones de la abogada Patricia Araya van en ese sentido, que dicen que, ok, perfecto, sí, la Constitución de 1980 habla de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero ahí nuevamente se ve un predominio de los intereses humanos por sobre los intereses de la naturaleza, de los animales. Y es ahí el punto clave. ¿Qué queremos? Al final, que siga primando la idea de la naturaleza como un elemento de recursos que se pueden explotar, o en su defecto una instancia que se debe proteger y buscar un desarrollo sostenible, real, y que no solamente se quede en la retórica. Es ahí un foco, una discusión que también aborda a los animales, porque buscar un desarrollo sostenible, privilegiar a la naturaleza y sus ecosistemas. Los animales son parte de un ecosistema, viven en un ambiente que si se perjudica eso, de alguna u otra forma, también trae consecuencias para ellos, para los animales. Y finalmente, a modo de conclusión, podemos señalar dos ideas principales. Uno, hoy en día estamos ante una dicotomía discursiva, en donde vemos cada vez un protagonismo mayor de la defensa y protección de los derechos de los animales. Pero junto con aquello hay un incipiente movimiento animalista que
muchas veces no ha sabido enganchar, sacar provecho en términos positivos, por cierto, de este protagonismo de los derechos de los animales en términos discursivos, porque no es un movimiento social propiamente tal. Hay un interés común, la protección de los animales, pero no hay una historia colectiva sociabilizada que vaya marcando un factor identitario que ayude a generar un sostén frente a las demandas, que ayude a generar consenso para así, cuando sucedan estos procesos históricos, como la discusión de una nueva constitución para nuestro país, haya un mayor consenso y pueda ir juntándose fuerzas para precisamente lograr un mundo más empático con los animales en todo lo que implica aquello, no solamente en términos retóricos, sino también en términos sociales, jurídicos y de política pública. He ahí el dilema principal, he ahí el desafío principal y que se necesita la colaboración de todos para que el día de mañana nuestros hijos, nuestros sobrinos, puedan vivir en un país con una constitución que apunte a una real protección de los animales y la naturaleza. Ese es el desafío al cual todos estamos llamados a colaborar. Y gracias por escuchar, quedamos atentos a todas las dudas e interrogantes que puedan tener y que sean muy, 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 muy felices. Nos vemos, que estén bien. Hasta entonces.